¿Sabías que muchísima gente estudia español durante años y, aún así, no lo usa ni 5 minutos al día? Suena loco, pero pasa mucho. Y claro, así es difícil mejorar, ¿no? Totalmente. Y te digo más, el mayor problema no es la gramática, es que no sabemos cómo meter el español en la vida normal. En el café, en el bus, en casa, ahí es donde está la magia. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast. Soy Carlos, y hoy, pues, vamos directos a lo práctico. Consejos para practicar español cada día, sin excusas y sin dolor de cabeza. Yo soy María. Gracias por estar aquí. Si estás tomando un café o caminando, oye, quédate, porque hoy te damos ideas fáciles y muy reales. Vale, empecemos con algo simple, microhábitos. En vez de 1 hora de estudio, prueba 5 o 10 minutos, pero todos los días. Por ejemplo, describir lo que haces por la mañana: me lavo la cara, preparo café, salgo de casa. Sí, o sea, hablar contigo mismo funciona. Yo lo hago, ahora guardo la chaqueta, ahora abro la ventana. Parece tonto, pero tu boca se acostumbra y pierdes el miedo. Otro truco, pon el móvil en español. No todo, si te agobia. Empieza por la app del tiempo y la alarma, y ya con eso ves palabras cada día, como nublado, despejado. Mañana a las 7. ¿Y etiquetas en casa, vale? Pega un papel en la puerta que diga puerta, en la mesa que diga mesa. Cada vez que lo miras, pum, repites la palabra sin esfuerzo. Vamos con un mini roleplay, así calentamos. Situación: entras en una cafetería y pides algo sencillo. Yo soy el camarero, ¿vale? Listo, yo la clienta. Voy nerviosa, pero con ganas. A ver cómo sale. Buenas, ¿qué te pongo? Hola, pues, un café con leche, por favor. ¿Y, tenéis croissants? Sí, claro. ¿Quieres uno normal o con chocolate? Con chocolate, gracias. Ay, perdón, ¿puedes hablar un poco más despacio? Estoy practicando español. Claro, sin problema. Entonces, un café con leche y un croissant de chocolate. ¿Algo más? Nada más. ¿Cuánto es? Son 3,50 €. Gracias. Perfecto. Gracias a ti. Hasta luego. ¿Ves? Frases súper cortas y útiles. Y decir puedes hablar más despacio ayuda mucho, y no pasa nada, la gente entiende. Sí, si no entiendes, repite. Perdón, ¿puedes repetir, por favor? No es vergüenza, es claridad. Mejor preguntar que inventar, ¿no? Hablando de inventar, una vez leí en un foro una historia buenísima. Un chico quería preguntar por el tren y por los nervios, dijo: perdón, ¿dónde está el árbol? Todos se rieron, pero al final le ayudaron, y él ya nunca olvidó la palabra tren. Ay, sí. Y otra historia aún más loca. Una viajera quiso decir soy una amiga orgullosa, y dijo soy una vaca embarazada. Imagínate las caras. Se rieron, claro, pero luego la corrigieron y ella siguió practicando sin miedo. Moraleja: equivocarte no es un drama, es parte del juego. Si te ríes un poco, aprendes más rápido. El objetivo es comunicar, no ser perfecto. Exacto. Otro consejo diario, listas pequeñas en español. La lista del súper, leche, pan, tomates, arroz. Y si no sabes una palabra, la buscas rápido en un diccionario digital, y ya. Sí, tener un diccionario en el móvil te quita ansiedad. Vas por la calle, ves algo y piensas: ¿cómo se dice eso? Lo miras en 2 segundos, y listo, palabra nueva al bolsillo. Y para escuchar canciones. Elige una canción lenta, busca la letra, y repite el estribillo. 2 veces al día, y vas mejorando pronunciación sin darte cuenta. Vale, antes de seguir, mini prueba para ti y para quien escucha. María, a ver, ¿qué significa intercambio de idiomas y cómo lo usas en tu rutina? Fácil.
Intercambio de idiomas es cuando dos personas hablan, por ejemplo, 30 minutos en español y 30 en otra lengua. Lo uso 2 veces por semana, corto pero constante y me da mucha confianza. Respuesta correcta. Si alguien no lo conocía, ahí está, media hora en español, media en tu idioma. Gratis, flexible, y muy útil para el día a día. Ahora hablemos de la gran pelea de Internet, ¿vale? Unos dicen, solo gramática sin base no hay nada. Otros dicen, mejor hablar mucho y ya está. ¿Tú qué piensas, Carlos? Pues, yo creo en un punto medio. Un poco de gramática para no perderse, pero práctica cada día para que el español sea natural. Si solo haces ejercicios, sabes reglas, pero no hablas, si solo hablas, a veces repites errores. Sí, de acuerdo. Y ojo con otra cosa, mucha gente depende del inglés cuando habla español. Empieza en español y cuando no sabe cambia a inglés. Al final no practica nada. ¿Exacto? Un truco, cuando no sabes una palabra, describe. Por ejemplo, no recuerdas cuchara, dices, el objeto para comer sopa. El cerebro trabaja, y sigues en español. Otra idea para el día a día, notas de voz. Te grabas 1 minuto contando tu día, hoy trabajo, luego cocino pasta. Mañana escuchas y ves si mejoras pronunciación o ritmo. Sí, y si te da vergüenza, habla con una planta o con tu mascota. Hola, gato, hoy estoy cansado, pero voy al parque. Suena raro, pero te sueltas. Roleplay 2 corto y práctico, mensaje por email al casero. Yo soy la inquilina. Tú eres el casero, ¿vale? Listo, casero serio, pero amable. Empieza tú. Hola, buenos días. El grifo de la cocina no funciona bien. ¿Puedes venir mañana por la tarde? Hola, gracias por avisar. ¿Puedo ir mañana a las 5? ¿Estás en casa a esa hora? Sí, perfecto. Muchas gracias. Hasta mañana. Hecho. Palabras clave, grifo, funcionar, mañana a las 5. Simple y directo, ideal para el día a día. Y si no te atreves con nativos, no pasa nada. Hay gente que dice que hablar con nativos mete mucha presión. Puedes empezar con otros estudiantes o con profesores que hablan despacio. Aunque, la verdad, hablar con nativos acelera mucho. Te corrigen natural, te enseñan expresiones, y ves la cultura. Pero si te da miedo, empieza poco a poco, 5 minutos, luego 10. Otro error común, creer que necesitas ser casi fluido antes de viajar. No para nada. Con frases básicas y una sonrisa, llegas lejos y además practicas más porque lo necesitas. También ayuda el método sombra, el famoso shadowing. Escuchas una frase corta y la repites al mismo tiempo, voy al trabajo, voy al trabajo. 2 o 3 minutos al día, y listo. Y pequeños retos semanales. Por ejemplo, esta semana pido el pan en español 3 veces. La próxima pregunto la hora en la calle 2 veces. Metas claras y fáciles. Hablemos de series, pero con control. Un capítulo entero puede ser mucho. Mejor 5 minutos, con subtítulos en español. Pausa, repite, apunta 2 palabras nuevas, y sigues. Sí, 2 palabras, no 20. Si haces demasiado, te cansas. Lo importante es volver mañana, ¿sabes? Y una libreta de errores. Cuando digas algo mal, lo apuntas con la versión correcta. Por ejemplo, yo no fui al supermercado ayer, mejor, ayer no fui al supermercado. Y ya lo tienes. Ah, y las muletillas ayudan a sonar natural, pues, a ver, o sea, la verdad. Por ejemplo, pues, no entiendo bien, o sea, ¿puedes repetir? Suave y amable. Mini debate rápido, que me gusta. María, ¿gramática antes de hablar o hablar desde el día 1? Hablar desde el día 1 pero con un poquito de gramática básica al principio. Presente, preguntas fáciles y a la calle.
Si esperas a ser perfecto, nunca sales. Firmo debajo. Además, usa recordatorios. En el móvil, pon una alarma que diga, 2 minutos de español ahora. 2 minutos es nada, pero suma mucho. Y no aísles el español. Conecta con tu vida. ¿Te gusta cocinar? Mira una receta breve en español. ¿Te gusta correr? Escucha un podcast corto antes de salir. Vamos con otro roleplay, súper breve, intercambio de idiomas, primer minuto. Yo soy Luis, nativo, tú eres Ana, estudiante. Dale. Hola, soy Ana. Hablo un poco de español. Hoy quiero practicar presentaciones y mi trabajo. ¿Está bien? Perfecto, Ana. ¿A qué te dedicas? Yo trabajo en una librería y me encantan las novelas. Trabajo en una oficina de turismo. Hablo con viajeros y doy mapas. En mi tiempo libre, pues, camino por la ciudad y saco fotos. Genial. Hablas claro y simple. Cuando no sepas una palabra, descríbela, ¿vale? Y ya está, roleplay hecho. Un apunte de pronunciación para el día a día, practica grupos difíciles en el espejo. Por ejemplo, la R en perro, o el sonido ella en lluvia. 1 minuto cada mañana. Y cuidado con el Spanglish. No digas parquear si quieres decir aparcar, o aplicar a un trabajo en vez de solicitar. Mejor busca la palabra correcta y la repites 3 veces. También aprende expresiones reales. No solo frases de libro como el bolígrafo es azul. Mejor, no pasa nada, qué guay, ahora mismo. Eso te conecta con la gente. Sobre apps de intercambio, un consejo, sesiones cortas, 15 minutos, con objetivo claro. Hoy solo presentaciones, mañana solo pedir en un restaurante. Así no te pierdes. Y usa preguntas llave para el día a día. Por ejemplo, ¿cómo se dice? ¿Puedes repetir, me ayudas con esta palabra? Con estas 3 sobrevives en muchas situaciones. Otra rutina fácil, al final del día, escribe 3 frases en pasado. Hoy trabajé, cociné pasta y vi una película. No perfecto, pero constante. Si un día no puedes hablar, escucha. Un audio de 2 minutos, un anuncio en la radio, una historia corta. Lo importante es tocar el idioma, aunque sea poquito. Y celebra tus mini logros. Hoy pedí café sin nervios. Hoy entendí una broma. Esa motivación te da energía para mañana. Vale, antes de cerrar, queremos saber de ti. ¿Cuál es tu truco diario más efectivo para practicar español? Etiquetas en casa, notas de voz, intercambio de 15 minutos. Cuéntanos con detalles, por favor. Y si tienes una anécdota divertida, como lo del árbol o la vaca embarazada, compártela. Nos reímos juntos y aprendemos. Que no falte el humor, ¿eh? Si este episodio te ayuda, dale like y suscríbete al canal. Así pues, nos apoyas y te llegan más ideas sencillas cada semana. Gracias por escuchar y por practicar con nosotros. Un abrazo grande. Practica un poquito hoy, otro poquito mañana, y verás resultados. ¡Hasta la próxima!